empezar a trabajar en temas de transparencia y de gobierno abierto pues fue una necesidad que tuve que asumir como responsabilidad propia cuando empezó la legislatura y nos encontramos con una ley como la de transparencia, que era una ley por desarrollar, organizativa y jurídicamente, y que en lo que tocaba a la presidencia exigía pues hacer algo que no es que uno crea o no crea en la transparencia, sino que es su pauta y su guía de actuación en esto de la gestión pública. Hacer algo que es tan sencillo como explicar lo que hacemos, lo que se puede explicar, a lo que se puede explicar no hay que tenerle miedo, hay que explicarlo sin más y hacer que fuese accesible a los ciudadanos. En un primer momento, y sobre la base del análisis de la norma que regula esta cuestión, de una manera sucinta, lo cual es de agradecer, vista la extensión de algunas normas de los últimos tiempos. Esto se basa ni siquiera en un artículo, en dos apartados de un artículo, la regulación del nuevo plan de gobierno, del régimen del plan de gobierno. Pues el análisis que hicimos es que teníamos que intentar hacer un documento accesible y ágil. Un documento accesible y ágil que había que elaborar rápidamente, explicando qué se proponía hacer el Gobierno de Aragón a lo largo de esta legislatura y explicándolo además con una estructura que permitiese a cualquier ciudadano interesado, a cualquier persona interesada en conocer las tareas que nos habíamos propuesto desarrollar, una estructura accesible, lógica, sencilla, fácil de aprender. Claro, en un primer momento lo que tuvimos que hacer pues básicamente fue un esfuerzo por sistematizar el programa de gobierno, por vincularlo a los diferentes departamentos y por establecer cuáles iban a ser las líneas estratégicas que iban a estructurar el desarrollo de las diferentes acciones. Y ese primer esfuerzo, que se plasmó en un acuerdo de gobierno, adoptado dentro de los plazos previstos el 26 de enero de 2016, pues dio lugar pues, a una publicación del plan de gobierno sobre la base de la estructura departamental, como luego veremos, pero que en gran medida era una publicación estática, que era algo que ya en ese primer momento nos producía pues, cierta insatisfacción. ¿Por qué? Pues porque la norma que regulaba esta cuestión preveía, y probablemente preveía con acierto, revisiones periódicas del plan. Revisiones periódicas del plan en función de la secuencia presupuestaria, es decir, de lo que nos habíamos propuesto hacer, qué hemos conseguido hacer cada año. Actualice usted el plan y explíquele a los ciudadanos qué se ha cumplido o qué no se ha cumplido de lo que nos habíamos propuesto hacer. Como resultado de esa primera revisión anual, cuando ya estábamos empezando a desarrollar la herramienta que ahora presentaré, se hizo una primera revisión por acuerdo del Gobierno de Aragón de 25 de abril del 2017. Pero ahí surgió el interrogante, ¿y si lo revisamos en directo? ¿Y si tratamos de aplicar al plan de Gobierno algo que a mí me gusta decir siempre, que la transparencia no es publicar, que la transparencia es gestionar en directo? ¿Y si intentamos que se vea en tiempo real cómo avanza el plan de Gobierno? Bueno, pues sobre la base de esos interrogantes es sobre la base de lo que se empezó a diseñar una herramienta que lo primero que le lleva a uno a preguntarse es esto, ¿no? Yo creo que Raúl se refería a esto cuando decía que hay pues otras personas en la gestión pública que no son tan favorables a esto de la transparencia, ¿no? Es decir, uno se pregunta, ¿pero esto de verdad hay que contarlo? ¿Y si luego nos quedamos por el camino y no conseguimos hacerlo? Luego va a tener consecuencias la insatisfacción que generemos en los ciudadanos. Pues mire, si no conseguimos hacerlo, explicaremos por qué no lo hemos hecho. No tengamos miedo. Lo que se pueda explicar no hay que temerlo y lo que no se pueda explicar no hay que hacerlo. Por tanto, publiquemos, ¿no? Que de ahí probablemente los ciudadanos, cuando reciben una explicación satisfactoria de por qué se hacen las cosas o no, probablemente van a acabar entendiéndolo y hay muchísimos ejemplos de ello. Bueno, y esto nos ha llevado a una secuencia de desarrollo de la herramienta en base a la cual en un primer momento partíamos de una realidad, que era la realidad existente hasta esta legislatura. No se publicaba el plan de gobierno, había programas electorales, pero una vez empezaban las tareas de gobierno, la correspondencia entre el programa y la acción de gobierno podía existir o no, pero nadie se preocupaba por analizarla y evaluarla sistemáticamente. Pasamos a una publicación estática, que es la que hicimos en el año 2016, cuando empezamos a trabajar en este tema. Empezamos a evaluar en el año 2017,
a recabar de los departamentos criterio acerca del cumplimiento de las medidas que nos habían aportado como medidas de legislatura, y ahora pasamos a la fase actual en la cual afrontamos la publicación dinámica del plan de gobierno. Una publicación en tiempo real, en abierto y permanente. Es decir, para que según se vayan cumpliendo objetivos, según se vayan comunicando por parte de los departamentos el cumplimiento de los objetivos a la Presidencia supervisará que efectivamente ha ocurrido lo que el departamento dice y a partir de ahí validará o no el objetivo de que se trate. ¿Y qué utilizamos para lograr esto? Pues utilizamos nuevas tecnologías. Es decir, lo que utilizamos son estrategias de implantación de administración electrónica aplicadas, en este caso, a la gestión de la transparencia, a la gestión de un plan de gobierno transparente, dinámico. Y diseñamos una nueva herramienta cuyo objetivo fundamental, como decía hace un momento, no es tanto publicar como gestionar en directo. Es decir, cuando uno recorre las leyes recientes, y me da igual de transparencia, que de subvenciones, que de contratación, que de procedimiento, se encuentra con infinidad de mandatos de publicación. Y la preocupación del gestor es: hay que mandar esto a boletín, hay que mandar esto al perfil, hay que mandar esto a la web de transparencia. Esa preocupación tendría que empezar a ser secundaria y tendríamos que diseñar herramientas de gestión que directamente asumiesen ese rol de publicidad, que directamente hiciesen el procedimiento accesible a cualquier ciudadano, como un elemento más del procedimiento. Es decir, porque la transparencia en sí misma ha de tener por objetivo eso. Es decir, que se pueda ver, que se pueda comprobar en cada momento qué se está haciendo sin necesidad de estar obsesionados por si nos hemos acordado o no de publicar en un determinado sitio. Bien, a partir de ahí esa herramienta es una herramienta dirigida a lograr esto. Es decir, una herramienta que publica, pero que es accesible a cada uno de los departamentos para que vaya verificando con la periodicidad que considere conveniente, y si no es lo suficientemente ágil, pues habrá quien recuerde que ha de verificar, que ha de comprobar el grado de cumplimiento del plan, que permita la actualización del seguimiento del plan y que permita la publicación automática una vez validada cada actualización. Esto tiene muchas ventajas. Los datos van a estar actualizados permanentemente, no en los 2 o 3 primeros meses de cada ejercicio presupuestario por referencia al ejercicio anterior, sino de manera permanente a lo largo de todo el año, a lo largo de toda la legislatura. Hay un procedimiento establecido de validación y control, de modo que la Presidencia, que es la que tiene las funciones de coordinación global de la acción de gobierno bajo la directa dependencia del presidente, es la que va a verificar si realmente se está haciendo lo que nos hemos propuesto hacer y lo estamos haciendo como nos hemos propuesto hacerlo. Es una herramienta sencilla, usable, que permite interactuar de manera fácil a los administradores de cada uno de los departamentos y de la propia Presidencia, y es una herramienta que además, y esta es una virtud que cualquier herramienta de administración electrónica debiera tener, permite hacer explotación de los datos. Es decir, permite obtener información para mejorar los procesos de toma de decisiones, porque al final la explotación de los datos, la explotación transparente de los datos es a lo que nos debe llevar. Esto nos permite decirle al ciudadano: pasen y vean lo que hacemos, vean lo que cada día estamos proponiéndonos hacer, pero vean también lo que queda por hacer. Que nos faltan cosas, que estamos en ello, que estamos trabajando y que queremos seguir haciéndolo, queremos seguir cumpliendo el compromiso que habíamos asumido. Eso exige abrir de par en par la gestión diaria, eso exige que los departamentos internalicen y asuman que los ciudadanos van a ver lo que hacen, pero también van a ver lo que no hacen, y la ventana va a ser pues que tiene que ser, la página de transparencia, que de forma automatizada irá incorporando toda esa información sobre el plan de gobierno en ese apartado que pueden ver ahí. El ciudadano entrará en la página web de transparencia, entrará en el apartado del plan de gobierno y ya no verá solo 2 documentos PDF estáticos. No sé si esto va o no va. 2 documentos PDF estáticos que estarán ahí, sino que podrá acceder a una herramienta, podrá acceder a un instrumento que de forma dinámica, de forma además muy intuitiva, muy sencilla, le va a permitir analizar, conocer qué tiene que hacer cada departamento y qué ha hecho hasta el momento de aquellas cuestiones que se había comprometido a desarrollar. A partir de ahí, cuando entremos en uno de los departamentos,
veremos cuáles son sus objetivos estratégicos, es decir, qué ejes estructuran la acción de gobierno a lo largo de la legislatura en ese departamento. ¿Qué políticas, podríamos decir desde otro punto de vista, va a impulsar ese departamento? Y si seleccionamos cualquiera de esas políticas, inmediatamente veremos qué acciones concretas va a desarrollar para lograr los objetivos que se había planteado el Gobierno en cada uno de esos objetivos estratégicos. Según se vaya cumpliendo el plan de Gobierno, además, iremos viendo que en cada una de esas acciones se irán incorporando, de acuerdo con lo que prevé la ley de transparencia, se irán incorporando los indicadores de cumplimiento. Es decir, qué concretas acciones se han desarrollado para dar cumplimiento a la acción de que se trata. Y además se incorporarán, en la medida de lo posible, enlaces directos a los documentos en los que se concreten las acciones que nos habíamos propuesto desarrollar. Y así, pues, en función de las diferentes actividades, se irán incorporando los diferentes ítems de forma sencilla y clara. Y al final, la pregunta será, como siempre ocurre en transparencia, pues probablemente la de la desconfianza, hasta que logremos con este tipo de acciones recuperar algo que a mí me obsesiona como gestor público, que es el prestigio reputacional de la gestión pública y de los gestores públicos. ¿Estamos cumpliendo la propuesta que hicimos? Pues bueno, mírenlo ustedes si estamos cumpliendo la propuesta que hicimos. La herramienta también va a tener instrumentos que van a permitir hacer público el grado de cumplimiento global o incluso por departamentos. Es decir, de modo que cualquier ciudadano podrá, en función de la evolución del periodo de legislatura, podrá comprobar qué grado de cumplimiento hay, qué parte de la legislatura ha transcurrido, qué parte de los objetivos se pueden considerar completados, están en curso de ejecución o todavía no se ha iniciado su desarrollo, y cuál es la estimación, con una serie de criterios técnicos de progresión, en el cumplimiento del plan de gobierno. Bueno, es un ejercicio de transparencia, pero yo creo que, que tiene un plus. Es un ejercicio de transparencia que, de alguna manera, quiere marcar el camino de cómo queremos gestionar la transparencia, de lo que yo decía, esa gestión en directo, esa gestión en abierto. Es decir, que el gestor siga haciendo su trabajo y no se tenga que preocupar porque ese trabajo sea accesible al ciudadano, sino que por la propia definición, por las propias herramientas electrónicas, por las propias dinámicas de desarrollo de la administración electrónica, pues ese trabajo sea directamente transparente para el ciudadano en la medida en que sea legalmente posible. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias.